Buenas tardes, muchas gracias en primer lugar al Instituto y a los profesores Pastor y al profesor Dueñas por habernos, y hablo en plural en nombre de la Fundación Española de Toxicología Clínica, daros la ocasión de presentaros un programa en el que llevamos trabajando bastante tiempo, que, como dice la diapositiva, es el Sistema Español de Toxicovigilancia. La toxicovigilancia es un término que ya tiene unos cuantos años. Aquí está la definición que por primera vez hizo el profesor Roche en 1978 en una reunión de la Federación Mundial de Asociaciones de Centros de Toxicología Clínica y de Centros Antiveneno, que se celebró en la Organización Mundial de la Salud de Ginebra. Y Luis Roche definió la toxicovigilancia como una disciplina nueva que representa la vigilancia médica de una población en cuanto a los riesgos tóxicos. Y, en su opinión, y describía dos organismos que juegan un papel en este sentido, que son los centros antitóxicos de Poison Control Center y los servicios de toxicología clínica. De manera que él veía estos dos dispositivos con los siguientes objetivos: suministrar la posibilidad o la estructura para hacer el diagnóstico y tratamiento de los pacientes intoxicados, suministrar información toxicológica a los profesionales sanitarios implicados en el tratamiento de pacientes intoxicados y también a la población general, y suministrar los procedimientos para realizar el diagnóstico analítico toxicológico. Los fines de la toxicovigilancia son fundamentalmente dos. Hay un fin primario, que es la identificación sistemática de los posibles efectos nocivos de las sustancias químicas sobre los seres humanos en principio, aunque sería un poco extrapolable sobre los seres vivos. Y el secundario, y no menos importante, sería la verificación de la eficacia de las estrategias de prevención y reducción del riesgo. Deteniéndome brevemente en el primero de estos objetivos, la razón de su existencia es una obviedad, y es que, evidentemente, un hombre no es una rata. Y esto tampoco una célula es un hombre, y presenta graves problemas que la toxicología lleva intentando resolver desde hace décadas, la toxicología en general, la toxicología reguladora muy en particular, que son los problemas de extrapolación. Los datos que inevitablemente deben buscarse a priori, por ejemplo, cuando aparece una nueva sustancia química en el mercado y potencialmente, por lo tanto, en contacto con la población en general, se buscan de entrada pues en técnicas in vitro, en técnicas de experimentación animal, antes de dar cualquier otro paso de contacto con la población, pero esto inevitablemente deja agujeros que no van a poder ser rellenados al 100% de ninguna manera, debido a estas dificultades en cuanto a la complejidad del organismo biológico del que estamos hablando. Por otra parte, además, ya dentro de la propia especie humana, dentro de la población humana, que es nuestra principal preocupación, hay una enorme diversidad que está aquí a la derecha representada por la metáfora que fue famosa en filosofía de la ciencia del cisne negro, es decir, no todos somos iguales, pero además intentas ceñir a una población dentro de un protocolo, de unas guías o de unos conocimientos que crees que son razonablemente firmes, finalmente te termina apareciendo un cisne negro, que sería una buena metáfora de la situación inesperada, que, por ejemplo, en el campo que nos ocupa sería el ejemplo típico de una epidemia tóxica. O sea que la variabilidad individual es otra de las razones que hace que la toxicovigilancia sea una herramienta imprescindible. Tenemos que vigilar las poblaciones humanas sometidas inevitablemente al contacto con sustancias químicas todo el tiempo y con muchas de ellas nuevas, para intentar ver si determinados efectos pueden o no llegar a producirse. Porque desde que Paracelso estableció su famoso paradigma de que solo la dosis hace el veneno, cosa que sigue siendo básicamente verdad, el problema se ha complicado de una manera enorme, dado que estamos en presencia de, según el registro CAS o CAS, más de 150 millones de sustancias químicas únicas, orgánicas o inorgánicas actualmente, muchas de las cuales además nunca habían existido, es decir, son de síntesis de nueva creación. Pongo simplemente algunas de las grandes familias, no es imposible clasificar 150 millones de sustancias de manera fácil, pero de lo que está más posiblemente en contacto con poblaciones humanas, pues se cuentan las medicinas, las drogas de abuso, diferentes productos químicos muy habituales en el entorno humano, como son los domésticos, los de uso agrícola, industriales, los alimentarios, aditivos alimentarios, los productos sanitarios, efectivamente, que saldrían del campo estricto de los medicamentos, y, por supuesto, las toxinas de siempre, es decir, las toxinas que son los venenos o los productos tóxicos procedentes de seres biológicos, ¿no? Setas, serpientes, etcétera, etcétera.
Brevemente, una excursión en relación con lo que es el objeto de la toxicidad, con lo que justifica la toxicidad de las distintas sustancias. La toxicidad de las sustancias se define en su capacidad de producir lesiones o daños en determinadas dianas, y en ese sentido la toxicología clínica define fundamentalmente dos campos, que son los tóxicos de la puerta de entrada, muy concretamente cáusticos, irritantes, disolventes, etcétera, que producen un fenómeno de irritación mayor o menor o más o menos intensa que terminaría en la necrosis de distintos epitelios de contacto. Y luego están los tóxicos sistémicos, que son los que van a buscar las dianas internas y que clásicamente se dividen no exclusivamente o no sin que sean factores excluyentes, como neurotóxicos, hepatotóxicos, nefrotóxicos, neumotóxicos o cardiotóxicos, por ejemplo. Pero aquí, en relación con una parte que era el objetivo de esta charla, hablamos de algo que no es estrictamente hablando ni lo uno ni lo otro, porque estamos hablando de algo que puede penetrar o entrar dentro del organismo, pero causar la lesión en un punto que no es estrictamente de contacto externo, pero que está dentro, pero tampoco es un efecto sistémico, es decir, es un efecto local, en principio, mientras no se demuestre lo contrario, pero introducido en el interior. Entonces sería una diana un poco peculiar, por decirlo de alguna manera, y no perfectamente englobable en ninguna de las clasificaciones anteriores. Por otra parte, la toxicidad humana se clasifica en cuanto a sus efectos en los distintos tipos de intoxicaciones, los que a los toxicólogos clínicos, que es nuestro caso, más nos importan o centran más nuestra atención son las intoxicaciones agudas, que fundamentalmente se atienden en servicios asistenciales, en estos momentos urgencias y unidades de cuidados intensivos, aunque también desde otro punto de vista en los servicios de información toxicológica a los que se refería ya el profesor Roche hace más de 50 años. Y luego están, por supuesto, las intoxicaciones crónicas y otros efectos a largo plazo, como serían mutagénesis, carcinogénesis o teratogénesis. Como comento, los toxicólogos clínicos nos centramos fundamentalmente en la primera parte. ¿Por qué? Bueno, una intoxicación crónica también nos interesaría y otros efectos concretos sobre determinadas dianas específicas también, que son situaciones mucho menos frecuentes en la sociedad actual en que nos movemos. Por eso nuestra actividad se centra fundamentalmente en las intoxicaciones agudas, pero esto no es un campo exclusivo ni mucho menos. Desde el punto de vista de la epidemiología, las intoxicaciones se clasifican, una forma de clasificarlas es en función de su intencionalidad. Y tal como se observan en estos momentos en los servicios de urgencias, la inmensa mayoría son situaciones de tipo voluntario, es decir, la gente se intoxica porque quiere, fundamentalmente, los que acuden a los servicios de urgencias, y dentro de este orden, fundamentalmente, es a través de sobredosis, que aquí lo estoy empleando en un término que no es general en la bibliografía, por ejemplo, anglosajona, que sería sobredosis por drogas de abuso, es decir, por situaciones de tipo recreativo. También, en segundo lugar, están los gestos suicidas, que no dejan de ser intoxicaciones de tipo voluntario. Y tal como se ve la epidemiología cuando se enfoca desde los servicios de urgencias, este tipo de intoxicaciones accidentales es muchísimo menos frecuente. Este es un perfil epidemiológico que es diferente del que se ve cuando se contempla, por ejemplo, desde los centros de información toxicológica, donde lo que ve fundamentalmente es este tipo de situaciones accidentales, sobre todo fundamentalmente de tipo doméstico, porque son llamadas de la población general preguntando información al respecto. Viendo la situación de las intoxicaciones accidentales, no son exclusivas las que menciono aquí, pero dentro de su relativamente baja frecuencia en los servicios de urgencias están las laborales, las de origen ocupacional, las de tipo doméstico y las iatrogénicas, que son afortunadamente ahora extraordinariamente poco frecuentes. Otra manera de clasificar las intoxicaciones desde el punto de vista epidemiológico es en función del número de población afectada. Y digo lo mismo, en la sociedad actual, en este momento aquí, en nuestros servicios de urgencias, de forma absolutamente mayoritaria, la manera en que se presentan las intoxicaciones es de forma individual. La sobredosis y los suicidios son casi por definición, aunque dentro de un momento voy a comentar algún matiz que se sale de lo que acabo de decir, individuales. Uno se intoxica de uno en uno en esta situación. Y las intoxicaciones colectivas, que aparte de pequeños grupos, por ejemplo, procedentes del ambiente doméstico en intoxicaciones, por poner el caso típico por monóxido de carbono, o algunos accidentes laborales muy poco frecuentes en estos momentos, adquieren la forma de epidemias o de catástrofes químicas. Aquí hay una diferencia de matiz en el sentido de que las epidemias serían un poco más prolongadas en el tiempo y la catástrofe estaría motivada por la presencia brusca
de un tóxico en el ambiente. Sería típicamente situaciones, por ejemplo, de nuevo de origen industrial, donde se produce la emergencia de un gas tóxico de manera brusca en el ambiente. Voy a comentar brevemente el tema de las epidemias tóxicas porque creo que viene muy al caso en relación con el tema que de alguna forma nos ocupaba. A lo largo de los últimos 70 años, desde más o menos mitad de los años 50 del siglo XX, ha habido cientos de epidemias tóxicas de mayor o menor cuantía, de mayor o menor población involucrada. Y aquí de nuevo hago un resumen y menciono brevemente algunas de las familias químicas, que fijaros que no estoy hablando de familias agrupadas en función del tipo de sustancia química, sino de su utilización, porque dentro de estas distintas familias hay muy distintos tipos de sustancias. Los plaguicidas han sido algunas de las familias que más característicamente han producido epidemias tóxicas humanas. También los metales, ya clásicamente incluso desde la antigüedad, el plomo, por ejemplo. Hidrocarburos y derivados, y aquí estaríamos hablando de lo que también se denomina globalmente disolventes orgánicos, pero yo casi prefiero darle una denominación más general. O medicamentos, y aquí pongo medicamentos / drogas de abuso, por lo que voy a comentar a continuación en relación con lo que está pasando en Estados Unidos. Otra manera de clasificar las epidemias tóxicas, que ha sido fundamental a la hora, sobre todo, de cortarlas, cosa que se ha conseguido con una enorme eficacia en la mayoría de las familias que estamos comentando en nuestra sociedad, es decir, hablo de Europa, de Estados Unidos, no en países menos desarrollados donde sigue habiendo este tipo de problemas, es el mecanismo de producción. Un mecanismo típico, por ejemplo, era la contaminación de alimentos por plaguicidas, por el hecho de que se transportaban juntos sustancias peligrosas. Todo esto se ha ido cortando en Europa, por poner el ejemplo más próximo que tenemos, debido a la extraordinaria regulación a la que se ha sometido a la industria química de transporte, de distribución, etcétera. Hubo no menos de 12 o 15 epidemias en la que la contaminación, por ejemplo, de harina se producía por el hecho de estar transportando la harina en un gran contenedor junto con un insecticida organoclorado como el endrin o un organofosforado como el paratión, que esto en el lugar de recepción se distribuía a las panaderías y se producían epidemias con 500 afectados y decenas de fallecidos. Esto pasaba en la segunda mitad del siglo XX. Esto, como digo, no digo que haya dejado de existir en su totalidad, porque en países concretos puede todavía pasar algo así, pero realmente sería extraordinario por la regulación a la que estamos sometidos todos. La actividad laboral es otra situación típica de producción de situaciones colectivas. Repito lo mismo, el altísimo nivel de control de la higiene industrial en estos momentos en nuestros países hace que esto sea una fuente muy poco habitual. Ha habido, por supuesto, intoxicaciones iatrogénicas, y ahora mencionaré algún ejemplo concreto, es decir, cosas que no estaban previstas que se produjeran por contacto con medicamentos, pero que se han producido. Y menciono brevemente, pero porque creo que se trata de una alerta tan absolutamente llamativa e importante en lo que se refiere a la salud pública, la epidemia de opiáceos en Estados Unidos, opiáceos / opioides, que ha producido decenas de miles de muertos en los últimos años, y que es de tipo voluntario, es decir, es una epidemia voluntaria, es decir, la gente se muere porque consume opioides / opiáceos, porque es tanto morfina como fentanilo de manera voluntaria, y producen, insisto, decenas de miles de muertos en la última década, básicamente diría yo. Algunos ejemplos concretos solo para ver. Por ver y pasar luego a cómo se detectan este tipo de epidemias, cómo se diagnostican y, por lo tanto, finalmente, cómo se evitarían. Una muy llamativa en relación con un producto de tipo plaguicida, más o menos porque era un fungicida, que es el hexaclorobenceno, se produjo en Turquía. La epidemia de porfiria cutánea tarda, que se fue diagnosticada por un dermatólogo, el doctor Kam, después de 5 años de existencia, por métodos epidemiológicos, es decir, comprobó que se estaban produciendo casos que inicialmente se pensó que era una cosa congénita, pero estaba muy por encima de lo esperable en la población general. Entonces detectó esto y finalmente, efectivamente, se comprobó que el hexaclorobenceno, que se estaba empleando como fungicida para el tratamiento del grano. Entonces se estaba consumiendo en forma de pan y efectivamente produjo esta epidemia con decenas de miles de afectados. Todo el mundo conoce efectivamente, y por eso habla de iatrogenia, el caso de la talidomida,
que de una manera totalmente inesperada, evidentemente, produjo, porque había pasado los filtros de experimentación básicos en aquel momento, un efecto de malformaciones realmente muy graves y muy importantes que todavía colean y se sigue hablando de ello con razón, y que estableció la necesidad de la farmacovigilancia. La epidemia más grave que hemos tenido en España es el síndrome del aceite tóxico. ¿Qué produjo el síndrome del aceite tóxico? El aceite. No se sabe nada más, a pesar de que los recursos empleados en la investigación de los aceites fueron absolutamente inmensos, además no solo en España, en el extranjero, es decir, se estudió con todo detalle y no se consiguió averiguar cuál había sido la molécula concreta. Lo que sí se averiguó o se decidió es que había habido una desnaturalización del aceite por razones arancelarias para poder ser importado con fines no alimenticios del aceite de colza, que se intentó renaturalizar fraudulentamente una vez en España, y en ese proceso de desnaturalización, renaturalización, se produjeron cosas allí que no se llegó a saber cuál era la molécula concreta, como digo, ni a reproducirse en el campo de la experimentación animal, pero que produjo, como todos sabéis, pues de nuevo decenas de miles de afectados con un enorme número de fallecidos. Y finalmente lo que ya he comentado, la crisis enorme de salud pública de opiáceos / opioides / opiáceos en Estados Unidos, y lo digo así porque esto empezó a finales de los años 90, cuando de alguna manera cambió la política en Estados Unidos de manejo de la prescripción de los opioides en ese momento para el tratamiento del dolor. Hubo una campaña muy intensa de las compañías que producían este tipo de medicamentos, concretamente, fundamentalmente dentro del Oxycontin, pero también otros, afirmando que aquello no producía dependencia. Se generalizó la prescripción, se generó la adicción por prescripción absolutamente generalizada de este tipo de sustancias que, quieras o no, inevitablemente son adictivas porque son opioides y en el receptor van a producir tolerancia y dependencia, o dependencia y tolerancia, me da igual. Finalmente, cuando ya en el año 2012 empezaron a publicarse en las grandes revistas americanas la crisis y los números de muertos que se estaban encontrando, se empezó a cerrar la mano desde el punto de vista de la administración. Entonces, como ya había una gran cantidad de adictos, entró la heroína y ahora hay una oscilación entre la heroína y fentanilos de distinto tipo, incluidos muchos ilegales, que se están sintetizando de nuevo. O sea, es una crisis absolutamente... Ellos lo han definido como la tormenta perfecta y tienen, como digo, decenas de miles de muertos. O sea, que es una situación realmente tremenda que en principio debería haber sido evitada. Pero todos estos 4 ejemplos los menciono, aunque como digo hay en realidad centenares de ellos publicados, para destacar algo que me parece muy importante, que son los métodos de investigación que serían un previo o un a posteriori, es decir, o lo tienes vigilado y lo previenes o lo detectas. Esa sería un poco la situación. Y entonces, en todas las epidemias prácticamente, el factor fundamental ha sido el clínico epidemiológico. Es decir, se detectan los casos o las epidemias, cuando ves los casos ves que se agrupan y encuentras el factor que tienen en común. Es una cosa obvia, pero que hay que buscarla, hay que saberlo. De hecho, señalo, porque yo siempre que puedo lo digo, porque me parece una persona totalmente injustamente tratada, que quien diagnosticó el origen del síndrome de aceite tóxico fue el doctor Tabuenca, que era el director del Hospital Infantil del Niño Jesús de Madrid, que se dio cuenta de que los niños que ingresaban en su servicio afectos de ese síndrome tenían en común el consumo en su familia de un determinado aceite, que además cuando se iban a su casa recaían, y fue el que dijo efectivamente que el vehículo era el aceite. Luego, la verdad es que no se le reconoció en la justa medida lo que había hecho. O sea que la detección y definición de casos son absolutamente esenciales. Claro, lo ideal es que eso vaya inmediatamente acompañado de la demostración de qué estamos hablando, es decir, de qué sustancia concretamente, que es lo que digo que lamentablemente no se pudo nunca terminar de encontrar en el caso del aceite de colza, del aceite tóxico. Detección, cuantificación de la sustancia implicada y experimental. Es decir, luego también pasó en el caso del aceite tóxico que no se pudo replicar el cuadro utilizando ningún tipo de aceite. Ahí hubo también una serie de problemas de manejo inicial, por cierto, porque hubo una llamada para recoger los aceites, entonces fue una cosa muy mediática que fue devuelta en forma de la recepción de
cientos de botellas de aceite que no se sabía cuáles eran los que podían pertenecer a los casos y cuáles no, y entonces no hubo manera realmente de terminar de dilucidarlo. Pero efectivamente en todo el resto de los casos lo que se hace es comprobar efectivamente que lo que se considera el vehículo de la epidemia es lo que efectivamente está produciendo y produciría también in vitro o en experimentación animal efectos similares. Y esto es lo único que realmente finalmente te permite establecer una relación de causalidad. Todo esto lo menciono porque en la editorial que el profesor Pastor publicó en el Archivo de la Sociedad Española de Oftalmología, digo bien, en el año 17, todo esto que estoy diciendo está perfectamente descrito. O sea, es la manera en que se detecta, se percibe que no es fácil. ¿Verdad? Tienes un caso que le pasa algo que a lo mejor se debe a otras causas. Tienes que ver si hay una agrupación de casos, definir las características de lo que estás buscando y luego demostrar efectivamente qué tipo de sustancias químicas pueden estar implicadas en el asunto. Entonces, ahora lo que voy a contar es lo que nosotros, desde la Fundación Española de Toxicología, tenemos organizado para otra faceta que no tiene que ver con el tema que comentaba en relación con el artículo en la editorial del profesor Pastor, que son intoxicaciones agudas por productos químicos. O sea, cómo podemos observar, qué sistema podemos utilizar para observar cualquier diana que nos propongamos observar. O sea, nosotros, por la razón que comentaré, hemos elegido un tipo de diana para su observación, pero podrían ser otros. Los observatorios para ver las intoxicaciones agudas, sus consecuencias, su evolución, etcétera, etcétera, son, de nuevo, los centros de información toxicológica, que en España es el Servicio de Información Toxicológica dependiente del Ministerio de Justicia, los servicios de urgencias y unidades de cuidados intensivos y las unidades de toxicología clínica. Aquí se ha pasado de la situación de hace unos 20 años más o menos, que cada punto simple, es decir, cada centro antitóxico, el nuestro solo es uno, pero en otros países hay varios, los servicios de urgencias, las unidades de cuidados intensivos, la de toxicología clínica, publicaban sus casos. Pero esto se ha pasado a la distribución en redes, es decir, a la búsqueda de manera prospectiva de datos recogidos de una manera sistemática desde distintas fuentes. Y aquí la red global, en el sentido que estoy comentando, que recoge un mayor número de casos con diferencias, el National Poison Data System americano, que desde el año 85, creo recordar que empezaron con otra denominación, recoge los datos de todos los centros antitóxicos acreditados en Estados Unidos. Acreditados hay variando por los años 58, 56, 58. O el sistema del Reino Unido, que funciona no tanto, pero de una manera relativamente parecida. Por supuesto, estos sistemas tienen la ventaja de una enorme cantidad de casos recogidos, el inconveniente de una relativa dificultad en la especificidad y en las características individuales de cada caso recogido. Luego están las redes que enfocan poblaciones específicas, y solo cito el ejemplo que voy a mencionar a continuación, pero como otro ejemplo, por mencionar otro nada más, hay más. Está, por ejemplo, el sistema montado en Europa, Euroden, para el rastreo, el seguimiento y la recogida de base de datos de drogas de abuso, que publica todos los años su informe para la Agencia Central Europea de Drogas de Abuso, que está en Lisboa. Nuestro sistema, que es el que voy a comentar a continuación, está realizado a partir de los servicios de urgencias, unidades de cuidados intensivos y unidades de toxicología clínica españolas, recogidos buscando el estudio concreto de los productos químicos. Ya voy a comentar en concreto a qué me refiero con productos químicos. Partimos de la base de que la frecuencia de las intoxicaciones agudas en urgencias en España es aproximadamente el 1% del total de las urgencias, lo cual supondría alrededor más o menos de 250.000 casos al año, repartidos en los servicios de urgencias de la manera que tenéis aquí. Es decir, entre un 35 y un 40% se debe a intoxicaciones medicamentosas, alrededor de un 50% son drogas de abuso, es decir, sobredosis por ánimo recreativo, y entre un 10 y un 15% se deben a otros tóxicos. En relación con esto, en el año 1999, el Ministerio de Sanidad, a través de la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral, nos solicitó en aquel momento, a través de la sección de toxicología clínica de la Asociación Española de Toxicología y posteriormente a través de la Fundación Española de Toxicología Clínica, a ver si se abre, sí, la creación de un sistema de toxicovigilancia cuya descripción... A ver, el ratón.
Bueno, el ratón no está funcionando bien, pero bueno, aquí tenéis la referencia del... Ah, es que no se está proyectando. No se proyecta lo que tengo en la pantalla en este momento. No. He salido a internet y no me sale la pantalla. Bueno, yo lo estoy viendo aquí, podríais verlo. Es Toxicovigilancia Ministerio de Sanidad, es muy sencillo, pero pensaba que se proyectaría porque antes efectivamente se ha proyectado. Está en la página web del Ministerio y está descrito lo que os estoy comentando y lo que os voy a comentar, es decir, este sistema que estamos viendo. Entonces, en la Fundación Española de Toxicología, en nuestra página web, tenemos este apartado de toxicovigilancia en el que se entra a la correspondiente pantalla y la idea, como digo, era y es vigilar este tercer grupo, mucho menos frecuente, como digo, de intoxicaciones o exposición a productos químicos que se definen como cualquier paciente atendido en el servicio de urgencias debido a una exposición a un agente químico con exclusión, y eso debido a la solicitud directa del Ministerio, que estaba interesado en concreto en estudiar los productos químicos considerados peligrosos, es decir, excluyendo intoxicaciones por medicamentos, drogas de abuso o toxinas. Los datos que cuando empezamos en el año 99 se recogían en un formulario en papel, que de hecho es lo que os iba a enseñar en la página web del Ministerio, todavía figura el PDF del documento en papel que hacíamos en principio, se han ido refinando, se han ido modificando y se han incorporado dentro de un sector restringido al que se accede con contraseña en nuestra propia página web, donde se entra por acceso al formulario. Aquí se pincharía aquí, acceso al formulario. Entonces, efectivamente, me pide la contraseña que tengo que meter y aparece lo que ahora querría que apareciera para poderos enseñar cómo se despliega en todos los desplegables, pero bueno, básicamente es un formulario, como veis, que hemos ido refinando, como digo, a partir de nuestros propios hallazgos, es decir, por ejemplo, en concreto, el tipo de familias químicas, el tipo de agentes específicamente buscados, etcétera. Los hemos ido incorporando a través de desplegables. Brevemente tenéis arriba, veis, la procedencia del caso, debajo justo datos que tienen que ver con la persona, sexo, edad, cronología aproximada y debajo características del tipo de intoxicación en lo que se refiere a tipo, en el sentido de intencionalidad que os estaba comentando, tipo de tóxico, tipo de sustancia con distintas variantes, vía de entrada, cuadro clínico, todas las columnas tienen las posibilidades de abrirse en más o menos medida, análisis toxicológico en su caso, métodos complementarios que nos interesan especialmente, por ejemplo, para los cáusticos, la fibrogastroscopia, tratamiento. Y aquí os enseño ya solo algunos de los desplegables que de haber estado online os habría enseñado un poco más, pero bueno, aquí veis que, por ejemplo, aquí están las distintas fuentes de origen de nuestros casos. Aquí están, por ejemplo, en concreto el tipo de intoxicación desde el punto de vista de la intencionalidad, el tipo de familia química, y aquí en tipo de intoxicación, si ponemos doméstica, se nos abre a su vez otro desplegable donde se nos ofrecen las posibilidades distintas. Insisto, esto es una cosa que se va refinando, es decir, cuando vamos encontrando cosas que tienen especial interés observar, pues las incorporamos al formulario y así se va ampliando. Esto tiene la virtud de ser de muy fácil cumplimentación, es decir, el hecho de disponer de desplegables hace que el rellenar o recoger los datos sea muy rápido y además evita errores que son inevitables cuando el texto es abierto. Es decir, el texto abierto da lugar a una enorme dificultad de manejo luego. Esto lo va ciñendo y dice, bueno, ¿pierdes cosas? Bueno, siempre tienes un apartado potencial de observaciones que cuando se rellenan lo suficiente pones otro campo diferente englobándolo. En fin, lamento no haberlo podido enseñar un poquito mejor, pero bueno, como veis aquí, pues síntomas, tratamiento, en este caso está desplegado el caso del antídoto. Esto, insisto, está diseñado sobre la base de lo que es el objeto de nuestro informe. Entonces, ¿cómo se desarrolla la cuestión? Pues procedente de los distintos orígenes que estamos comentando, los distintos hospitales, esto sube a un servidor que es nuestro, que está en un servidor central
que es de la Fundación Española de Toxicología Clínica, a través de un archivo TXT que luego es importado directamente a una base de datos que yo importo directamente a una base de datos de FileMaker, se puede elegir cualquiera, pero esta es una que nos ha dado muy buen resultado, y a partir de esta base de datos pues se realiza el informe con la periodicidad que cada uno quiere. Nosotros hacemos un informe para el Ministerio de Sanidad con una periodicidad anual. Entonces, esto es un poco el sistema general muy sencillo de manejo de los casos. ¿Esto qué efectos tiene? ¿Qué consecuencias o qué resultados? Pues con este formulario online, en el que colaboran hospitales de todas las provincias que tenéis allí, tenemos casi 15.000 casos, con los del año 2018, que no he incorporado todavía porque acabamos de publicar el informe, serían ya 15.000, de 25 hospitales, con una población estimada cubierta de alrededor de 10 millones de habitantes en función de la población a la que cada hospital atiende. Y ya rápidamente solo quiero enseñaros pues, los datos que se obtienen de este tipo de sistema, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Este es el número de casos por hospitales, esta es la distribución de la edad, por ejemplo, ahí simplemente destacar en la población infantil mucho más frecuente que en la población de intoxicados en general por los accidentes domésticos, que afortunadamente son banales, pero bueno. La edad media de la población, la distribución por sexo y edad para la población inferior a los 15 años. Aquí tenéis otra forma de ver cómo se distribuye de manera bastante equivalente entre los dos sexos a lo largo de todos los periodos de tiempo. Distribución en los días de la semana, en los meses, con un claro predominio de los meses de invierno debido a lo que comentaré ahora mismo. Como veis, y esto es un dato que es muy característico de los productos químicos y totalmente distinto a la población de las intoxicaciones en general. Aquí, contra lo que os he dicho antes, la inmensa mayoría de los casos es de tipo accidentes domésticos en los productos químicos, cosa que no sabíamos ni dejábamos de saber, es decir, lo sabes cuando lo observas de esta manera, mientras que lo que son suicidios e intoxicaciones laborales son realmente muy minoritarias en esta población. El agente causal dominante es los gases tóxicos y dentro de ellos casi exclusivamente el monóxido de carbono. Veis de nuevo en las distintas poblaciones, en las distintas familias estudiadas, cuál es la distribución. Y su redistribución a su vez según la intencionalidad, es decir, las intoxicaciones domésticas presentan un claro predominio de los gases tóxicos seguidos de cáusticos e irritantes. Las intoxicaciones laborales se reparten de una manera mucho más distribuida entre gases irritantes y tóxicos, cáusticos y disolventes. Las de tipo suicida, sin embargo, predominan claramente los cáusticos. Y en cuanto a la vía de entrada, en relación, por supuesto, con los agentes causales, pues predomina la respiratoria. Las manifestaciones clínicas son aproximadamente del 70% de los casos distribuidas en sus síntomas de esta manera que veis aquí, síntomas digestivos, neurológicos, respiratorios, etc. Y el tratamiento se corresponde más o menos con el mismo tipo de distribución. Hay un 23% de casos que no requieren tratamiento y en el caso de necesitarlo es mayoritariamente sintomático y aquí el significativo número de tratamientos antibióticos se debe al monóxido de carbono y a la utilización de oxígeno. O sea, el resto de los antídotos es muy minoritario. En cuanto a la evolución, requieren ingreso hospitalario muchos menos casos que los de la población general de intoxicados y los fallecidos son bajos, es un número bajo, pero sin embargo es notablemente más alto que lo que observamos, que no lo enseño aquí en la población de intoxicados en general, que siempre es inferior al 0,1%. Entonces, dentro de lo que cabe, siendo casos minoritarios, son de mayor riesgo, cosa que se puede estimar de esta manera. Sí que es cierto que, evidentemente, y como era de esperar, son los suicidios los que representan un mayor número de casos y los agentes implicados en los casos mortales, pues los tenéis aquí, cáusticos, insecticidas, gases tóxicos, monóxido de carbono con participación de cianuro, posiblemente una sal cianurada, que fue una particularidad de este año. Entonces, resumiendo, este es un programa que, como he comentado, lleva ya 20 años de funcionamiento y que, como cualquier otro sistema, tiene puntos fuertes y débiles. Dentro de los puntos fuertes están en azul el origen de los casos. Los servicios de urgencias nos permite
dar datos precisos del cuadro clínico del tratamiento de la evolución y el alto número de hospitales participantes nos hace que la población sea representativa, pero por otra parte el hecho de que se recojan los servicios de urgencias hace que sea relativamente difícil la identificación precisa de algunos agentes implicados. Por ejemplo, cuando aparece una madre que dice me he encontrado al niño agarrado a una botella de no sé qué, ese no sé qué a veces no es fácil de terminar de averiguar y esto da cierta preocupación. Y luego, por otra parte, como habéis visto en la gráfica del número de casos por hospital, sí que es cierto que no todos los hospitales reportan de una manera regular e idéntica. Sin embargo, dicho esto, efectivamente se puede comprobar al comparar la evolución a lo largo de todos los 20 años que el cuadro es muy representativo, es decir, no hay modificaciones significativas salvo las que están justificadas por algo. Por ejemplo, pues ha desaparecido totalmente la casuística del herbicida paraquat, que daba lugar a una mortalidad en el torno del 50 al 60% de los casos encontrados cada año, en el momento en el que el paraquat se prohibió en la Unión Europea. Entonces, a partir de ese momento solo hemos tenido un par de casos aislados debido a que alguien tenía el producto guardado todavía, ¿no? Pero salvo estas modificaciones que obedecen claramente a detalles concretos, en general se trata de una situación muy estándar y muy homogénea. En conclusión, consideramos que es un sistema que es una herramienta útil para tener esta información actualizada sobre casos producidos por exposición a agentes químicos, es decir, cumple el objetivo de toxicovigilancia respecto a la diana establecida, que es esta en concreto, y permite además, nos ha permitido conocer y mantener ese conocimiento de las principales familias químicas de agentes implicados en este tipo de incidentes químicos, su cuadro clínico y su evolución. De manera que, por resumir, y tratando de ver ¿qué habría que pedir a un sistema de este tipo para otro tipo de diana? Es decir, para otro tipo de objetivo de vigilancia. Resumiendo lo que es la experiencia de todos estos años, sería hace falta tener fuentes fiables y representativas de la población a vigilar. Es decir, el origen de la información es crucial. Tienes que tener claro que quien te va a suministrar los datos pues, sea fiable, sea estable y, a ser posible, reunir un número suficiente que hay que estimar para tener claro que efectivamente va a ser una muestra representativa. Es muy importante establecer una definición de caso concreto. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué cosas estamos buscando? Todo esto es lo que va a definir los criterios que vamos a incorporar en los registros correspondientes y esos correspondientes desplegables que os he enseñado que han sido el objeto de nuestro trabajo. Es muy importante que los que vayan a cumplimentar este tipo de formulario tengan un cierto grado de estandarización, lo que se simplifica mucho con los desplegables. Es decir, una vez que tienes la cosa bastante fijada, importa menos que la gente lo tenga muy claro. Pero por citaros un ejemplo que nos ha dado problemas, pues en el caso de las mezclas, de los casos que se producen, que llegan a urgencias porque han inhalado un gas irritante procedente de la mezcla de lejía y salfumán, puede haber una tendencia a eso meterlo dentro de los cáusticos, cuando lo que hay que colocarlos en gases irritantes. Pongo un ejemplo concreto para que veáis que aún así hay que crear filtros que te permitan efectivamente asegurar que lo que estás diciendo es coherente y está relacionado, lo cual implica necesariamente una coordinación centralizada, es decir, alguien que vaya corrigiendo pequeñas desviaciones o que aumente efectivamente el tipo de criterios que haya que incluir, etcétera. Y eso es lo que yo quería comentaros. Como ya he dicho, lo que es absolutamente esencial son las fuentes, es decir, los colaboradores del sistema tienen que ser gente de la que te fías, con la que estás en contacto, con la que permanentemente estás estableciendo una relación. Y aquí tenéis los colaboradores de nuestro sistema de toxicovigilancia y, por supuesto, en nuestro caso, pues los promotores del sistema, que son, como ya he dicho, la Subdirección de Sanidad Ambiental y Salud Laboral de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Y eso es lo que os quería contar. Lamento el incidente con mi garganta, que no me suele pasar. Bueno, pues si además de hablar tenéis alguna pregunta, darla al último momentillo, Laura. A ver, para intentar de alguna manera que entendáis el porqué. Hoy ha venido Ana, ha venido porque es amiga de Antonio Dueñas y porque le ha dado la gana, pero la idea fundamental es que ha habido escándalos
que han salpicado a la opinión pública europea con los llamados productos sanitarios. Y el más notable de todos ellos han sido las prótesis mamarias. Entonces, Perdón. Ya se abre. Quitando la presentación, se abre el formulario. Claro, bueno, si hubiera estado aquí Rubén, lo hubiera hecho. Entonces, la Unión Europea ha reaccionado y a partir de mayo del año que viene, me parece que es, o de mayo, va a ser obligatorio que las empresas que están produciendo productos sanitarios tengan que poner en marcha sistemas de vigilancia de sus propios productos. En los ensayos clínicos clásicos serían un fase 4, o sea, serían estudios de post-comercialización. Entonces se han dado cuenta que hay, digamos, demasiados interrogantes en los productos que utilizamos todos los días. Es decir, nosotros los oftalmólogos pues utilizamos todos los días agentes viscoelásticos para rellenar la cámara anterior, estamos utilizando agentes viscoelásticos para colocar lentes encima del ojo, estamos utilizando sueros, sistemas de irrigación, estamos utilizando colorantes para la cápsula del cristalino, colorantes para membrana limitante interna, estamos utilizando, por supuesto, silicona, perfluorocarbonados, o sea, estamos utilizando lentes o lentes de contacto o lentes intraoculares, es decir, hay un montonazo de productos sanitarios que nosotros estamos, digamos, utilizando todos los días, ¿no? Entonces, parece que hay una sensibilización a nivel europeo de que de vez en cuando estos productos, que obviamente están formados por elementos químicos, pueden interaccionar y algo que no se ha estudiado de forma exhaustiva y extensiva en las fases, digamos, de precomercialización, pues de pronto te salta la broma y te salta sobre un grupo de pacientes, en un grupo de personas. Y eso es un poco el quid de la cuestión, ¿no? Es decir, que el ejemplo que ella ha puesto, yo creo más representativo, ha sido la talidomida, que sabéis que se ha vuelto otra vez a poner ahora, digamos, el foco mediático, porque después de muchos años de pelear, los pacientes afectados de talidomida, pues han intentado o han conseguido que haya unas ciertas indemnizaciones por parte del Estado. Entonces, ahora mismo, pues, en nuestro hospital es Juanjo Tellería el que está revisando aquellos casos de pacientes con malformaciones, porque no todos, por supuesto y por descontado, tienen que ver con la talidomida, para clasificarlos, porque les van a dar una indemnización. Y recordar que la talidomida era un magnífico fármaco que lo que hacía era controlar los vómitos del primer trimestre de embarazo en las embarazadas. Y entonces, en aquella época, como ha dicho Ana, se hicieron estudios extensivos y exhaustivos, pero se les olvidó probar qué podía pasar en embarazadas. Entonces empezaron a aparecer epidemias de gente con focomelia, ¿no? Entonces eso, lo ha dicho ella también, dio lugar a los sistemas europeos y luego mundiales de farmacovigilancia, de tal manera que en estos momentos cualquier personal sanitario está obligado legalmente y por lo menos éticamente a que si tú tienes un efecto adverso con cualquier fármaco, lo reportes a través de las famosas fichas amarillas al Ministerio, ¿no? Bueno, pues algo parecido es lo que está pasando con los productos sanitarios, porque hay, digamos, compuestos químicos que pueden interaccionar y que nadie sospecha que lo puede hacer y de pronto van y lo hacen, ¿no? Ella ha puesto un ejemplo que para mí fue muy curioso, porque yo viví la época de la colza. Los que sois muy jóvenes no os sonará, pero muy de lejos. En un momento determinado empezó a haber lo que se llamaba la neumonía atípica, ¿no? Que era gente que entraba en los servicios de urgencia con una neumonía que no se sabía lo que era y en un primer momento se pensó que era un virus, ¿no? De hecho, salió un ministro de Sanidad y dijo que era una cosa que no había que asustar a la gente porque era una cosa muy pequeñita, que si se caía de la mesa se moría, ¿no? El bicho, ¿no? Bueno, el bicho no se moría de la mesa, pero aquello empezó a crecer, ¿no? En un momento determinado empezaba a asustarse a la población, porque se entró en el tema mediático, ¿no? Entonces, alguien atribuyó la broma a los periquitos. Entonces, a partir de un momento determinado, periquito que veían, periquito que se cepillaban. O sea, hubo muertos, millones de muertos, no solo por la colza, que ha habido cientos, sino periquitos muchísimos. O sea, luego fueron las palomas, yo también lo viví, la paloma, ¿no? En un momento determinado se buscaron antídotos, por ejemplo la naftalina, que era muy buena. Entonces yo recuerdo una adjunta de mi hospital, que ya está jubilada,
que apestaba a naftalina, porque llevaba todos los bolsillos llenos de naftalina para ahuyentar al causante, al micoplasma, al que fuera, al micoplasma, que era en este caso concreto el causante de la intoxicación, ¿no? Hasta que, evidentemente, fue un estudio epidemiológico el que puso en evidencia que todos ellos tenían en común algo, y era que habían tomado el aceite de colza desnaturalizado. El Ministerio de Sanidad dedicó, no sé si mucho, pero yo creo que bastantes recursos, y aquí en la Facultad de Medicina se pusieron a trabajar con unos conejos a darles de comer aceite de colza, ¿no? Yo os juro que en todos mis años de ver animales de experimentación, en la vida había visto unos conejos como estos, porque después de 3 meses de comer aceite de colza, no solo no se habían muerto, estaban enormes, gordos, con un pelo precioso. Porque yo no había visto un bicho tan maravilloso como los jodidos conejos alimentados con aceite de colza, ¿no? Entonces, al final, nos quedamos sin saber qué era, hubo muchas teorías, pero se quedó. Pero ha habido miles de personas españolas afectadas por aceite de colza, y muchos de ellos... Más de 10.000 fueron. Más de 20.000, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco. Entonces, la idea de invitarla hoy era para que nos contara un poco esto, porque, bueno, tarde o temprano las empresas españolas van a tener que ponerse en marcha y las pilas y poner sistemas de farmacovigilancia. Me gustaría que preguntarais cosas, yo tengo muchas, no las voy a hacerle solo una. Y una porque mi cuñado es puertorriqueño, vive en Puerto Rico y viaja permanentemente a Estados Unidos, es anestesista, y hace tiempo que él me viene contando el tema de la epidemia brutal que está afectando a los norteamericanos con el tema de los opioides, opiáceos o como le quieras llamar, ¿no? Y yo me gustaría que lo comentaras un poco más, porque realmente mi cuñado está realmente enormemente preocupado como anestesista de lo que está pasando en los Estados Unidos con ese tema. Si no te importa comentarlo, y luego pues que te preguntan lo que quieran, porque yo creo que en Europa no se es consciente del terrible impacto que está teniendo en muertes en los Estados Unidos. Sí, no, gracias. Yo he sido breve porque se salía un poco también de tema, porque claro, ahí no hay toxicovigilancia ni farmacovigilancia que valga, son ellos los que lo han hecho. Es decir, es que yo no, la verdad es que no lo entiendo, francamente. Es decir, ¿cómo es posible que se convenciera a los legisladores, a los normativizadores o a los reguladores norteamericanos de que los opiáceos, opioides en aquel caso, no iban a producir dependencia y por lo tanto no había ningún problema en tratar cualquier dolor durante cualquier tiempo con un opioide como el Oxycontin? No lo entiendo, o sea, sencillamente no lo entiendo. Yo solo preguntaba, vienen los americanos todos los años, al europeo vienen todos los años. Y lo contaban, pero tampoco, o sea, ha salido muy publicado, pero bueno, tampoco lo cuentan. Dices, pero vamos a ver, si es que el efecto es inevitable. Entonces, ¿por qué no está pasando aquí? Yo creo que aquí no está pasando, vosotros me lo diréis, porque el tipo de prescripción, a pesar de haber aumentado exponencialmente, y eso está publicado en la página web del Ministerio de Sanidad, el aumento de prescripción de opioides hasta el año 2006 es casi exponencial, ¿eh? Pero aún así es en poblaciones muy concretas, de edad avanzada, por ejemplo, que si desarrollan adicción o tolerancia, bueno, lo más que se hace es darle un poco más y al final alcanzas una concentración de manera que produces una parada respiratoria. Pero no, a ver, os estoy citando un caso, ¿eh? O sea, señora de una residencia de ancianos de 85 años, que los servicios de emergencias llegan con deterioro cognitivo, con pluripatología, con 25.000 fármacos, entre los cuales está la morfina por vía oral, y que a partir de la hora de comer ha empezado a hacer una cierta obnubilación, llaman al 061, acude al 061 y se la encuentra en el suelo, con apnea, con un coma Glasgow 3 y con miosis puntiforme. Ahí hay dos alternativas, o firmas el certificado de defunción, mejor dicho, 3, o firmas el certificado de defunción, o la intubas, la resucitas y tal, y te la llevas al hospital, a suerte verdad, o le pones naloxona. Y lo que hicieron fue poner naloxona. Y cito un caso de varios, de mi hospital, no está publicado, o sea, boom. Y entonces resucita como Lázaro, claro. Pero quiero decir que aquí, claro, o sea, lo que no se está haciendo aquí, lo que yo creo que no se está haciendo aquí es la generalización de la prescripción en la población general, es decir, en cualquier dolor, que es lo que en Estados Unidos pasó claramente. O sea, te dolía la espalda, te duele la espalda, vas al médico y te receta tramadol para empezar, o Oxycontin, o te pone un parche de fentanilo. Claro,
si eso lo haces en la población general, el número de adictos que creas es proporcional. Esa es mi impresión. Lo he seguido desde el principio porque además, efectivamente, aquí como que no había conciencia, ¿no? Y yo, en un momento dado, di una charla a los de primaria de mi sector y casi se me enfadaron, ¿no? Me dijeron, bueno, ¿qué estás diciendo? ¿Que a la gente le duelan las cosas? Digo, no, lo de siempre. O sea, primero se utilizan otras cosas, no se empieza por dar opiáceos como primera medida. Y luego, y nos estás acusando de crear adictos. Digo, no, a ti no, a los opiáceos sí. Pero el opiáceo está en su naturaleza, o sea, no lo puede evitar, es como el escorpión. Entonces, claro, lo de Estados Unidos se les ha ido de las manos de una manera que yo no doy crédito, o sea, literalmente no doy crédito. Yo siempre me ha interesado mucho el tema de las epidemias, yo he estudiado sobre todo las epidemias por plaguicidas, que en un momento dado fueron muy importantes, y esto otro me ha dejado atónita literalmente. Entonces no sé cómo va a acabar, porque ya digo que ahora efectivamente, como sabes perfectamente, se ha ido a la heroína y además la mitad de las veces la heroína está contaminada con fentanilo, que ya es el colmo. O sea, cortar la heroína con fentanilo, o sea, bueno, pues eso, entonces claro, se les mueren mucho. Bueno, ya sabéis que está autorizado ya prácticamente en over the counter el Narcan intranasal. Entonces resulta que ahora están empezando a decir que eso empeora el problema porque los usuarios se fían de que tienen el antídoto para metérselo por la nariz y entonces abusan más. Porque como saben que se lo pueden meter, claro, juegan, es la ruleta rusa, lleva a un extremo, si te da tiempo a llegar al Narcan y a metértelo por la nariz, pues sí, y si no te mueres, o sea, claro, lo tienes que llevar como quien dice pegado aquí, no lo sé. O sea, no puedo decir más porque realmente es asombroso. Venga, un par de preguntas. Sí. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por la conferencia. Hacer dos apuntes. Hace 2 semanas me parece que ha salido en Documentos TV el documental sobre el caso americano y los problemas que tienen. Y parece de lo que comentaban era que el origen está a finales de los años 70, cuando vienen los soldados de Vietnam y vienen con un montón de patologías que son muy caras de tratar y lo buscan como solución sencilla para dolores. ¿Eso lo decían en la televisión? Sí, y que en especial después se remarca mucho después de la guerra de Irak, en la que se generaliza ese tipo de tratamiento. Y venían, bueno, pues los gráficos del número de estados americanos que en el año 2001 tenían casos de muerte por intoxicación de este tipo, etcétera. Yo lo que quería preguntarle era por qué solamente 25 hospitales y por qué no se hace, digamos, de alguna forma obligatorio el que todos los hospitales reporten sus casos de alguna manera para que haya una sistematización, y si la Unión Europea está tomando algún tipo de iniciativa en este aspecto también para hacerlo a nivel europeo de alguna manera y ver qué casos a nivel europeo son los que están teniendo más relevancia. Gracias. A ver, en relación con lo primero, hay muchísimos estudios hechos por los americanos, pero además muy, o sea, no sesgados, o sea, muy intentando centrar el tema. Curiosamente, paradójicamente, los veteranos del Vietnam que habían entrado en contacto, y en estos momentos no tengo en la cabeza los porcentajes, pero los tienen claramente publicados, con todo tipo de sustancias, pero muy concretamente con heroína, la inmensa mayoría, cuando volvieron a Estados Unidos, se desintoxicaron solos. Es una cosa muy sorprendente. Yo lo leí hace una temporada ya, pero claramente publicado, y es verdad. Es decir, y además tiene una cierta lógica. Si tú consumes drogas en una situación extremadamente hostil, las estás consumiendo porque estás en una situación extremadamente hostil y a la vez de evitar los sentimientos de disconfort que esa situación hostil te genera, estás haciendo una especie de anticuerpo de manera que lo asocias a una situación hostil. De manera que cuando sales de ella, a ver, dicho de otra manera, uno puede estar tomando anfetaminas para estudiar y no se hará nunca adicto a las anfetaminas, porque luego lo asocia a que va a estar despierto hasta las 7 de la mañana, por ejemplo. Y eso lo describieron, lo siguieron rigurosamente. Y además, luego hay un intervalo cronológico enorme. Es decir, lo de la guerra de Irak no lo tengo tan claro, no lo he visto. Lo de la guerra de Vietnam sí, que lo miré con detalle. Y lo que sí que está claro es que ha sido lo que estoy comentando, es decir, la generalización del tratamiento del dolor general, no de poblaciones concretas, sino de una estrategia que además me parece muy loable. O sea, la gente tiene derecho a que no le duela nada. Entonces, como la gente tiene derecho a que no le duela nada, utilizamos directamente lo más eficaz para que no le duela. Eso tiene una lógica y efectivamente, si no tuviera esa consecuencia,
sería perfecto, el problema es que la tiene. Lo otro que has preguntado, sí, estaría muy bien, pero no es posible. De hecho, lamentablemente, ni siquiera la farmacovigilancia, a pesar de que está mucho más promocionada desde hace más tiempo, y además es obvio porque claro, los medicamentos están evidentemente todo el tiempo en contacto con la población, no se ha conseguido que haya una notificación rigurosa todo el rato de este tipo de situaciones, pues porque los médicos asistenciales estamos en general muy ocupados, entonces no es fácil, no hay métodos coactivos. A lo mejor en un futuro no muy próximo, eso seguro, a través de los mecanismos informáticos de la historia clínica electrónica, si se consiguieran depurar los filtros, los códigos de incorporar, etcétera, por ahí en un futuro mediano es posible que esto se supere, es decir, pero ahora mismo no puede ser, porque si uno conoce los PCH, es decir, los sistemas de los programas que se están empleando en los hospitales públicos para incorporar los casos en la historia clínica electrónica o los programas en los servicios de urgencias, de ahí no puedes rescatar nada automáticamente de momento, que yo creo que sería lo ideal a medio plazo, pero de momento ya os aseguro que no, porque tienes que ir buscando de caso en caso, aunque sea en el ordenador, ¿eh? Entonces, claro, eso tienes que contar con la colaboración muy clara y voluntaria de gente, por eso solo son 25, a mí 25 me parecen muchísimos, para cómo están las cosas en los servicios de urgencias. ¿Alguna pregunta más? En la Unión Europea no, o sea, no hay nada equivalente y yo creo que la razón es parecida, ¿eh? Sí que se fían mucho y me parece bien de los datos de los centros, de los Poison Control Centers, pero que desde nuestro punto de vista tienen la limitación que ya he comentado y es que tienen un sesgo muy claro y tienen muy mala definición de sus casos y muy mal seguimiento en general. Yo había leído en la revista Correo Farmacéutico que en determinados sitios como Alemania y Francia querían involucrar de alguna manera a las farmacias para que cuando alguien, por ejemplo, llegaba a una farmacia y decía ¡uf, qué mal me ha sentado la pastilla, no sé qué, no sé cuál!, pudieran retransmitir esa información de alguna manera. Sí, sí. Bueno, claro. Bueno, esos alemanes son muy alemanes. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues yo quería dos cosas, dar las gracias a Ana de todo corazón por haber cerrado los seminarios y si no os parece mal, darle un pequeño aplauso a Ricardo, a Ana seguro y a Ricardo, porque ha estado durante todo el año montando los seminarios y yo creo que lo ha hecho muy bien. ¿De acuerdo? Gracias a los dos.